2029 Cuba tendrá un presidente que no se apellida Castro. 8 de la mañana con 6 minutos, Hermosillo, muy buenos días, sean bienvenidos, sean bienvenidas a Reporte 100 a través de Estéreo 100, soy Juan Carlos Zúñiga. Hoy Hermosillo amaneció con temperaturas en la ciudad de entre 13 y 17 grados centígrados, una humedad del 42%, se espera una máxima de 35 grados con cielo mayormente despejado y sin probabilidad de lluvia, con índice ultravioleta de 8 a 10 que es muy alto. Ayer la máxima fue de 34.5 grados. La sensación térmica de 32, se pronostica para mañana una temperatura máxima de 34 con mínima de 14 y sin probabilidad de lluvias. Vamos a la mesa 4 contra 1. 4 contra 1. Un equilibrado y documentado ejercicio periodístico con libertad y espontaneidad. En el camino a la democracia, la discusión y el debate de ideas es esencial para construir una mejor sociedad. Hoy Alfonso Durazo Montaño con nosotros. Katia Mavisca, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Muy bien y contenta de estar nuevamente contigo y con los compañeros compartiendo este espacio para la entrevista de hoy. Aarón Tapia, buenos días. Buen día a todos los presentes acá en la mesa y al auditorio. Jesús Moreno Durazo. Juan Carlos Zúñiga, buenos días. Katy, buenos días. Aarón, buenos días. ¿Son parientes, Alfonso y Jesús? Si gana te digo, ¿no? Si gana yo te digo después. Yo digo, no es por presumir, lo traigo en mi currículum como pariente. Pues los Durazos, casi todos yo creo que somos parientes. Tronco Sí. común. Sí, Allá nos vamos a encontrar engranados todos. Sí. En 1750, Sí. que es a donde llegaron los primeros Durazos, ¿no? Sí. Sí, Bueno. sí, bueno, está bien. Adelante, Lo que pasa es que Empiecen. no, Granado se fundó en 1823. Seguramente el dato es de más arriba. De las sierras. Sí, de más arriba. Sí. Muy bien. Katy, empezamos contigo. Siendo Alfonso Durazo el primero en la fórmula para la candidatura al Senado, ¿mande? Segundo. Es el segundo en la fórmula. Sí. Bueno, casi no nos ha tocado ver mucho a Alfonso Durazo en los medios. Hemos visto más a la compañera, porque casi no lo hemos visto en entrevistas. Bueno, nada más porque no quieren. ¿Ah, sí? O sea, yo encantado de atender todas las invitaciones, pero en buen plan, bueno, pues no siempre los medios nos resultan accesibles. Pero Alfonso la Durazo voy a no va dejar ser de ese senador, tamaño. No va a ser senador si gana López Obrador la presidencia. No, claro que voy a ser senador, Juan Carlos, estoy ¿Por en la cuánto fórmula tiempo? y estoy buscando llegar obviamente al Senado de la República, pero como adelantó Andrés Manuel, también soy un incipiente secretario de Seguridad Pública Nacional, porque estoy invitado por Andrés Manuel a integrarme a su gabinete con esa responsabilidad, así es que estaré en el Senado hasta el 1 de diciembre. Sí. A partir de ahí quedará mi suplente, pero esté yo o esté mi suplente, Arturo Burs. Llevamos, todos aquellos que estamos buscando un espacio en el Congreso, tenemos un compromiso con lo que Morena y López Obrador están proponiendo. ¿Y qué proponemos? 1, combate a la corrupción. Con los recursos de la corrupción, financiar un programa de desarrollo que nos permita superar marginación y pobreza en el país. Número 3, rescate del campo. 4, un programa extraordinario de apoyo a los jóvenes. Me voy rapidito y ahí la dejo. Pero el costo de todas estas iniciativas la vamos a financiar con el combate a la corrupción y con ahorros de la reducción de un programa de austeridad y los excesos de gasto en el gobierno. Cualquiera que esté en el Senado y en la Cámara de Diputados tendrá que apoyar estas iniciativas estratégicas, porque es lo que le estamos diciendo a la gente. Para eso estamos pidiendo el voto. Jesús Moreno Durazo. A ver, Alfonso, a mí hay un detalle que me genera mucha contradicción, aprovechando que sale el nombre de Arturo Burs a la mesa. Arturo Burs sería eventualmente, ese es tu suplente, sería Sí. eventualmente el senador por Sonora.
si el escenario que plantea Juan Carlos se cumple, es decir, si gana Andrés Manuel y tú eres Sí. secretario de Seguridad Pública Nacional. Sí. Siento, corrígeme si estoy mal, que hay contradicciones entre lo que Alfonso Durazo, diagonal Andrés Manuel López Obrador, proponen en ciertos temas, entiéndase aeropuerto, entiéndase reformas para atrás, y lo que este empresario del sur de Sonora estaría proponiendo en una entrevista que le dio hace un par de semanas a Juan Carlos, poco más, pues manifestaba su desacuerdo en ese tipo de temas. Ahí yo ya me perdí. ¿Por quién va a votar la gente? ¿Por el senador que propone la revisión del aeropuerto, las reformas, etcétera? ¿O por el senador o va a votar por alguien que va a llegar al Senado y que no piensa eso? No sé si me explico. A ver, me queda perfectamente claro. Tanto Arturo como cualquiera de los ahora aspirantes a un puesto de representación por Morena, por la coalición Juntos Haremos Historia, tendrán que llegar a respaldar un gobierno, una propuesta desde el Congreso. Si no fuese así, estaríamos engañando a la gente. Escuché la entrevista de Arturo Burs y aquí en Morena se vale diferir, pero también te quiero decir que en el momento de la entrevista había información que el propio Arturo no conocía. Hoy sale una nota a propósito del aeropuerto, del nuevo aeropuerto, sale una nota a 8 columnas en el periódico El Universal que dice que hay contratos por 764 mil millones de pesos en el aeropuerto de la Ciudad de México, cuando su costo inició con un presupuesto de 168 mil millones de pesos. ¿En dónde está el resto? ¿Por qué nos lo esconden a los mexicanos? Y una vez que Arturo Burs le doy algunos datos, me dice: Alfonso, estoy dando mi primer paso en este tema. Me queda claro que con esta información tenemos que apoyar que se cancele el aeropuerto de la Ciudad de México. En primer lugar, no tanto por las cuestiones técnicas, que no las han podido resolver, porque están construyendo en el vaso de Texcoco, que por la humedad está absorbiendo a las pistas, entonces no terminan de el relleno. Y el asunto es: ¿en dónde están los 764 mil millones de pesos a lo que asciende los contratos ya asignados? Andrés Manuel hablaba de contratos por 300 mil millones de pesos. ¿Por qué? ¿Por qué está equivocado en la cifra López Obrador? Porque, siendo información pública, no está sobre la mesa. Pero, conclusión, tenemos una propuesta y quienes lleguemos a la Cámara o al gobierno tendremos que cumplir con esa propuesta, porque si no, estaríamos engañando a la gente. O sea, ¿Burs se tiene que alinear a lo que Morena quiera, a lo que López Obrador quiera? No es que Burs se tenga que alinear, es que hay una propuesta. Si no estás de acuerdo con ella, no participas. En el caso específico del aeropuerto, Arturo no tenía la suficiente información. Una vez que le comparto la mayor información que yo tengo hasta donde era pública, Cambio de opinión. Claro, Sí. Él entiende, y ahorita que vea que no son 300 mil, sino 764 mil, pues nomás quiero ver quién se atreve en el país a seguir defendiendo, incluido Carlos Slim, la construcción del nuevo aeropuerto en la Ciudad de México. ¿No les preocupa eso, tener a uno de los hombres más ricos del mundo como Carlos Slim, que se haya atrevido a eso que usted menciona, considerando que en este país no solo estamos hablando del poder político, sino también del poder económico, que dice mucho sobre la toma de decisiones que se realicen? Mira, me preocuparía estar en contra de Carlos Slim si estuviésemos equivocados. Y en ese caso me preocuparía no solo Carlos Slim, sino tener una posición equivocada. Pero es evidente que como va saliendo la información,
ratificamos que estamos en una posición correcta, porque podemos construir un nuevo aeropuerto en Santa Lucía, donde no tenemos problemas de suelo, donde hay 3,000 hectáreas que ya son propiedad del gobierno federal, y Santa Lucía tiene ya una pista e instalaciones para recibir vuelos internacionales. Es una base militar histórica que está a 28 kilómetros del actual aeropuerto de la ciudad. Cualquiera que conozca el aeropuerto de Gatwick en Londres, ¿a cuánto tiempo está? El aeropuerto, hay otro aeropuerto que está a 50 millas y presta servicios a vuelos internacionales para la ciudad de Londres. Entonces, ¿por qué nos sorprendemos? Ahora, fíjense lo grave. Actualmente, ojalá pudiera explicarme, porque aquí voy a ser un poco gráfico con ustedes, pero a ver si lo entiende o se lo puedo transmitir a la gente. Actualmente están las instalaciones del aeropuerto de la Ciudad de México. Aquí hay 3 pistas, y acá se van a construir en el nuevo aeropuerto dos pistas, sí. 2 más, sí. Pero estas 2 más se empalman con 2 que están acá. Por razones técnicas tienen que cancelarse 2 pistas acá. Entonces van a quedar 1 más 2 nuevas, son 3. Es decir, no vamos a incrementar la capacidad. Y luego vamos a tener que cancelar todas las instalaciones actuales de la terminal 1 y 2 del aeropuerto. Y todas estas instalaciones vamos a tener que reponerlas acá. Y todo esto se va a cruzar con la instalación de Santa Lucía, es decir, la pista de Santa Lucía, por razones de un empalmamiento técnico de vuelos, de los que tampoco crean que entiendo a profundidad, pero tengo la información, se va a tener que cancelar. Y luego, ¿qué va a suceder? Que cuando construyamos en el lago de Texcoco el nuevo aeropuerto, van a quedar 600 hectáreas del aeropuerto actual en el corazón de la ciudad, para las que ya tienen proyecto. Entonces, todo mundo que defiende el actual aeropuerto va tras de su tajada. Y eso no se puede hacer a costa del bolsillo de los mexicanos. ¿Por qué 764,000 millones de pesos, por muy slim que esté ahí? Sí, acá podemos resolver el problema con 50,000 millones de pesos. Aquí podemos hacer instalaciones como las que ya tiene el actual aeropuerto de la ciudad. Podemos construir las 2 pistas, más la que ya se tiene, son 3, y comunicar a la pista de Santa Lucía con la ciudad y con el aeropuerto actual. Todo por 50,000 millones de pesos. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a permitir? O sea, es el gran negocio del sexenio. ¿Saben cómo lo calificaría? ¿Recuerdan el FOBAPROA? Sí, que nos costó a los mexicanos 600,000 millones de pesos, por el que pagamos 50,000 millones de pesos solo de intereses anuales, y actualmente seguimos teniendo una deuda de 860,000 millones de pesos. Ahí la dejo. Nos quedamos contigo, Aarón Tapia. La pregunta, vamos a una pausa y volvemos con la respuesta. ¿Cuál es tu pregunta para Alfonso Durazo? No, yo voy enfocado más a su visión como secretario de Seguridad Pública, ¿no? Sí. Yo creo que a 68 Adelante, días. ¿Qué le quieres preguntar probable, ¿no? Como eventual secretario de Seguridad Pública? Bueno, sobre el sistema de justicia penal, que vendría a ser pues una panacea, ¿no? A este grave problema que tenemos de inseguridad pública, donde ¿puedo seguir sí. Donde, bueno, este sistema de justicia penal prepondera la presunción de inocencia, el debido proceso y, entre otras cosas, la prisión preventiva como última instancia, es decir, se sustenta en principios fundamentales de los derechos humanos. Sin embargo, pues parece ser, tiene muchos detractores, ¿no? Y parece que no funciona debido a ciertas cuestiones ahí técnicas de capacitación. Yo quisiera saber, Alfonso Durazo, incluso el proyecto de Morena, cómo va a entrarle a ¿Cómo lidiar esto? con el nuevo sistema de justicia penal? Si sabe quién en Sonora estaba
pues era el responsable de implementar este sistema de justicia penal en la capacitación, bueno, y su implementación también. En el sexenio de Padres, que ahora está en Morena, ¿no? Sí, que no se en el estado de México. Ni un 5. Sí, el esposo de la regidora que aprobó el alumbrado público, ¿no? Exactamente. ¿Cómo se llama? Sergio Gutiérrez Luna. Que hoy es suplente de Horacio Duarte para la Diputación Federal, ¿no? Sí. Una Diputación Federal. Creo que al que originalmente le acusaron tiene señalamientos muy graves desvío de recursos en esa oficina, y que después del voto de su esposa a favor del alumbrado público desapareció de pronto el tema del centro del debate, ¿no? Así es. A ver, volvemos con este tema. Nuevo sistema de justicia penal y Sergio Gutiérrez Luna en Morena. Estamos con Alfonso Durazo, 4 contra 1 en Reporte 100 a través de Estéreo 100. A través de Estéreo 100, mesa 4 contra 1, Katia Mavisca, Jesús Moreno, Durazo, Aarón Tapia y Alfonso Durazo está con nosotros. Alfonso, nos quedamos con la pregunta de Aarón Tapia: ¿qué hacer con el nuevo sistema de justicia penal que está dejando en la calle a los delincuentes? Y segundo, ¿qué opinión tienes de quien estaba Gutiérrez Luna, sí, del que implementó el nuevo sistema de justicia penal en Sonora? No lo implementó, bueno, tenía la obligación y no lo hizo, ¿no? Y el recurso ya ha estado cuestionado. Sí. Lo veremos como delegado federal en caso de que López Obrador gane la presidencia, delegado federal de Gobernación en Sonora o delegado federal de la PGR. Nomás para hacer una última precisión, él fue el representante ante el INE de Morena, de Delfina. De Delfina, así es. Pero como suplente. Como suplente, pues bueno, sí, como ese, pero y ahora es suplente de una candidatura a diputación de Horacio Duarte, ¿no? Sí, Alfonso. A ver, son muchos temas. Primeramente, no es el sistema penal, el nuevo sistema penal, lo que está poniendo en la calle a los delincuentes, es la impunidad. Con ese sistema o con el anterior, los delincuentes van a seguir en la calle mientras no resolvamos el problema de impunidad. Fíjense qué grave. De todos los delitos que suceden en el país, solo se denuncia el 92.6. Según cifras, puede ser un poco más, un poco menos, según las últimas cifras del INEGI. Y de todos ellos,
del 100% que sí se denuncia, solo uno termina en sentencia acusatoria o absolutoria. ¿Qué significa? Que hoy cualquier criminal tiene 99% de posibilidades de salir ileso de su acto criminal. Y si eventualmente termina en la cárcel, entra la corrupción a garantizar su impunidad. El sistema penal tiene serios problemas, pero no es el propio sistema el que es ineficaz por sí mismo. ¿Qué tenemos que hacer? El primer, lo que llaman el primer respondiente, que es el que tiene el primer contacto con el acto criminal, es el policía. Pero nuestra policía no tiene la capacitación adecuada para recoger las pruebas o la información que sustente luego el debido proceso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Capacitar. ¿Y dónde está el dinero de la capacitación? Que sí existe, desviado en diversas actividades, una buena de ellas, bueno, una de ellas de naturaleza política. Yo estoy de acuerdo con el sistema penal, nuevo sistema penal, en virtud de que se basa fundamentalmente en el respeto a los derechos humanos y en la presunción de inocencia. Eso no es incorrecto. Lo incorrecto es que esté funcionando sin la capacitación adecuada, en este caso, para los policías. Pero este sistema no puede funcionar eficazmente en un contexto de corrupción nacional. Claro. Nuestro país se encuentra en el lugar 134 del ranking de corrupción mundial, es decir, en este no puede ser, el sistema penal no puede ser un oasis que funciona perfectamente sin corrupción en el contexto de un gobierno ultra corrupto. Sergio Gutiérrez, Alfonso. Sergio Gutiérrez, mira, nosotros partimos de que toda aquella gente que se acerca a Morena se acerca de buena fe y lo creemos en buen plan. Yo mismo fui priista muchos años, renuncié al PRI después del asesinato de Luis Donaldo Colosio, de quien yo fui, como algunos saben, secretario particular en el PRI, en Cedesol y en la campaña presidencial hasta el día de su muerte. A mí se me atravesó eso, a otros se les han atravesado otras cosas y lo más importante es que los priistas, los panistas, los perredistas, toda la gente está hasta el copete. Pero no importan las trayectorias e inmediatas, ¿no? Y que tiene un proceso, ¿no? A ver, y que parece ser que todo indica así. Su esposa, la regidora de Ana Karina Barreras, panista, con su voto se otorgó la concesión de alumbrado público. A ver. Y ahí parece ser se detuvo todo. A ver, yo no estoy de acuerdo con el voto de la regidora. Tengo que respetarlo porque es su derecho. Ahora, si Gutiérrez está en un proceso, desde ahorita les digo, no habrá nada que detenga, que lo favorezca por el hecho de estar en Morena. Pero no hay comunicación, o sea, no podrías haber alguna llamada algo a Horacio Duarte, por ejemplo, informarle el expediente de Sergio Gutiérrez. Está informado, pero el proceso, la responsabilidad en buen plan no le toca a Horacio Duarte, le toca a las instancias que tienen el proceso. La Fiscalía de Odrasir Espinosa. ¡Claro! Que actúen. O sea, ¿yo qué puedo hacer? Pero sí es responsabilidad de Horacio Duarte seguirle dando juego, ¿no? A una persona con esa trayectoria, con ese expediente tan manchado. A ver, que actúe la Fiscalía Anticorrupción en Sonora y contra Santiago y contra quien sea, pero que actúe. Porque actualmente, según el dato que me acaban de ratificar, Sonora ocupa el primer lugar en corrupción nacional y no puede ser que Sonora ocupe el primer lugar, es decir, sea un gobierno corrupto y que no haya un solo corrupto en la cárcel. Y si en ese paquete debe estar Santiago Luna, que esté. Pero nosotros tenemos que partir de la presunción de inocencia.
por una razón, porque en este país los señalamientos son suficientes para descalificar políticamente a alguien. Sí, pero políticamente. Pero una vez que te hacen el daño político con señalamientos graves, no hay el debido proceso que sancione, porque el objetivo no es castigar a la gente, el objetivo es descalificarla políticamente. Conclusión, cualquiera que se acerque a Morena, lo asumimos de buena fe. Ahorita no tenemos absolutamente ningún instrumento para ponerlos en la balanza, pero cuando lleguemos al gobierno, les aseguro, no se va a apelar ningún oportunista ni ningún corrupto y al gobierno de López Obrador. Y si sucede, vamos a tener los instrumentos para ponerlo en la balanza. La gente que quiere votar por López Obrador busca un cambio, pero ¿qué va a pasar, Alfonso Durazo, cuando integren el gobierno? Quieren un cambio de personas, quieren un cambio de régimen, quieren un cambio en las formas de gobernar. Hay una situación antisistema, pero de pronto irán a formar gobierno con todos estos panistas, priistas y gente de otros partidos políticos, algunos cuestionados, que se fueron a Morena quizá por chamba o andan buscando chamba. Es decir, al momento de que López Obrador llegue a la presidencia y forme gobierno, ¿irá a formar gobierno con los mismos de siempre? No, absolutamente no. En primer lugar, lo que nos proponemos es un cambio de régimen. Vamos a hacer las cosas de manera diferente. Y el cambio de régimen significa, así como Juárez separó a la Iglesia del Estado, en 1800 y fracción, lo que nosotros nos proponemos es separar al capital del gobierno. Es decir, que el gobierno no sea un comité al servicio de los grupos de poder económico como actualmente sucede. Entonces, es un cambio de régimen. Hay una nueva visión. Nosotros no vamos a tomar decisiones pensando en la satisfacción de los intereses de los grupos de poder político económico como el nuevo aeropuerto. Nosotros vamos a tomar las decisiones pensando en los intereses generales de los mexicanos. Vienen exmilitantes. Si los exmilitantes entienden y se adaptan a la propuesta de cambio de régimen, a la nueva visión y a la necesidad imprescindible de desempeñarte en el gobierno con honestidad, serán bienvenidos al gobierno. Si no, no entrarán. Pero además yo les digo, porque Andrés Manuel lo repite siempre, que aquí no estamos en busca de un hueso. Si quieres un hueso, vete al PRI, vete al PAN. Aquí estamos por un cambio. Ahora, ganamos y entonces hay que integrar un gobierno aunque no busques hueso. En lo personal, miren ustedes, yo ya tuve mis 15 minutos de fama. Yo ya los tuve y no ando buscando ser senador por tener un hueso y tampoco me interesa ser secretario de Seguridad Pública por tener un hueso. Pero si estamos proponiendo un cambio, una vez que ganemos, tenemos que ayudar a López Obrador a gobernar, porque entonces ¿con quién va a gobernar Andrés Manuel? Con aquellos que queremos un cambio y que hemos ayudado a la construcción del triunfo. Y repito, si se nos pela alguno, no gobernaremos con la misma visión, aunque pueden ser algunas de las mismas gentes, pero con una nueva visión y en un contexto de desempeño ético. Si no, excuso decirles, Andrés Manuel lo sintetiza en la siguiente expresión: se van a ir por un tubo, y que entienda desde ahorita. Uy, pues ese tubo va a tener que estar muy ancho. No, que se Pues quede mejor tendrá en la que cárcel, ser- no, vote, ¿no? Pues tendrá que ser muy ancho, y si tiene que ser muy ancho, lo será.
De principio de la entrevista hasta este momento tengo más la idea que en lugar de estar platicando con un candidato a senador, estamos platicando con un probable secretario de Seguridad Pública, y en ese mismo incipiente secretario. Incipiente, bueno, le llamaremos. Ayer el INEGI daba a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública, en la que pues uno de los temas más delicados y más sentidos por parte de los mexicanos es justamente el tema de la inseguridad, y la Ciudad de México es uno de las ciudades con mayor índice de inseguridad. Y luego escuchamos a López Obrador decir que él no va a vivir en Los Pinos y que se va a quedar en su casa, y que además no va a tener a todos esos guaruras y a toda la gente cuidándole. ¿Cómo le van a hacer para que, y teniendo además Alfonso Durazo la experiencia de que la inseguridad puede llevar incluso a los asesinatos, en el caso de Luis Donaldo Colosio, cómo López Obrador no va a estar siendo cuidado, o cómo va a estar siendo cuidado? Mira, ¿cuáles son los riesgos? Efectivamente, bueno, gracias por aceptarme la corrección. Soy incipiente secretario de Seguridad Pública en virtud de las altas posibilidades de triunfo de Andrés Manuel. Es cierto, la encuesta publicada el día de ayer por el INEGI presenta en promedio el dato de que el 78% de la población se siente insegura en sus ciudades o ve riesgos de inseguridad en la realización de sus actividades diarias. Es uno de los grandes retos que tenemos. Vamos a cambiar el enfoque para combatir la inseguridad. Sabemos, estamos convencidos, creo que no es necesario dar mayores datos, desde el inicio de esta estrategia con el gobierno de Felipe Calderón, el combate a la inseguridad estuvo basado en el uso exclusivo de la fuerza policial y militar. Vamos a cambiar esto. Los programas de prevención tienen 0 presupuesto. Vamos a invertir, vamos a darle mayor prioridad al desarrollo social, al combate a la pobreza, a la generación de oportunidades, particularmente de empleo. De la Guardia Nacional, ¿no? Integrada por marinos y particularmente y particularmente a los jóvenes. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer con la inseguridad o con los riesgos que tiene Andrés Manuel? Bueno, es impresionante, pero Andrés Manuel solo se mueve con él, con un asistente. Nico. César Yáñez, es el único. Tiene 25 años recorriendo el país. Hemos realizado eventos impresionantes, particularmente en el Zócalo, y les quiero decir, aun y cuando nos tachan de violentos y bla, 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 no hemos roto un solo vidrio en 25 años. No hay nadie que nos pueda echar en cara que hemos rayado una sola pared en 25 años. Y Andrés Manuel jamás ha tenido un incidente. Jamás. Entonces, Andrés Manuel dice que un presidente electo democráticamente no tiene por qué traer un equipo de seguridad sultanesco, porque no soy un sultán, no soy un capo, soy un presidente de la República electo democráticamente, y el pueblo hará su parte para garantizar la seguridad. No somos ingenuos, pero sí apostamos a que el carácter democrático de la elección nos va a reducir mucho los problemas de inseguridad personal y nacional que actualmente tenemos. ¿Así de rápido? Vean, o sea, nada más por el hecho de que ocurra ese cambio de gobierno, o de que ocurriera ese caso de gobierno, ese cambio de gobierno, ¿ya por eso ya podríamos estar más tranquilos? A ver, no es tan fácil así. Estamos hablando de la seguridad de Andrés Manuel, no de la seguridad de todo el país. Creo, mira, Katia, si analizamos cualquiera de los conflictos que hay, políticos que hay en el país, cualquiera, detrás de ellos está invariablemente una disputa no democrática por el poder.
analícenlo. Y si te vas a la presidencia de la mesa directiva de la escuela de mi pueblo, si ahí hay un conflicto, hay una elección no democrática. Entonces, la democratización del ejercicio, de la disputa y del ejercicio del poder va a resolver por ese solo hecho muchos grandes problemas en el país. Aquí, en el caso de Sonora, ¿por qué tenemos broncas y enfrentamientos, por ejemplo, con la gobernadora o con el, iba a decir una palabra, con el secretario de gobierno? ¿Por qué? Porque utilizan los instrumentos del poder, para combatirnos políticamente. No tienen nada que hacer los recursos del gobierno estatal combatiendo el trabajo político de Morena, intimidando a nuestra gente, intimidando a aspirantes, a grado tal que se retiraron de la contienda por una candidatura en Morena. Si quieren ganarle a Morena como militantes políticos del PRI, es legítimo, pero que le dejen ese trabajo, que lo haga el PRI, no que lo haga el gobierno del Estado. Entonces, todo eso genera conflictos y todo eso se va a acabar, a la buena o a la mala. Y la mala es la aplicación estricta de la ley. Nos vamos con tu pregunta, Jesús Moreno. Pues vamos a pausa y luego la respuesta. Tu pregunta, sí, Jesús Moreno. Dos cosas. La primera es, de tu último comentario puedo inferir, Alfonso, que han sido seguidos, perseguidos o han tenido presión por parte del gobierno del Estado como movimiento. Ustedes no son un partido político. Muy bien. Puedo inferir muy bien. Muy bien. Y la otra es, ¿cuándo pensó Andrés Manuel? ¿Cuándo se le ocurrió a Andrés Manuel que Alfonso Durazo podría ser secretario de Seguridad Pública del país? ¿Y por qué? Es decir, ¿qué experiencia, qué expertise, qué trayectoria, qué carrera tiene Alfonso Durazo en el tema de la seguridad pública como para cargar con este paquete que es uno de los dos principales problemas que tiene México? Bueno, volvemos con la respuesta de Alfonso Durazo, 4 contra 1 en Reporte 100 a través de Estéreo 100.
minutos, 8:45 de la mañana. Alfonso Durazo, nos quedamos con la respuesta de Jesús Moreno. Pues, ¿qué les ha hecho el potrillo? Mira, decía Jesús acá que se puede inferir que somos perseguidos y presionados. Absolutamente sí. Y desde aquí le hago un llamado a la gobernadora y al secretario general de gobierno, el potrillo, el Miguel Ángel Pompa, Miguel Ángel quién sabe qué, que dejen de utilizar los recursos del gobierno para hacer un trabajo político en contra de Morena. Yo entiendo que ellos como militantes del PRI, quieren que gane su partido y eso es legítimo, pero que le dejen el trabajo político en contra de Morena al PRI, que no lo haga el gobierno. Esa es parte de nuestra lucha. No pueden ser desviados los recursos de ningún gobierno para tareas para las que no fueron concebidos. Por eso el dinero no alcanza. Mientras los agentes de inteligencia andan viendo con quién sales, qué comes y cuáles son incluso tus preferencias sexuales, si no es que se meten más adentro en tu vida íntima, anda la delincuencia libre, que todos esos agentes que traen realizando inteligencia por razones políticas, los destinen a utilizar esa capacidad de inteligencia para combatir la inseguridad, que no se dan cuenta cómo está Hermosillo, cómo está Obregón, cómo está Nogales, cómo está en general el estado de Sonora. No hay ninguna razón para que distraigan esos recursos, así sean sumamente modestos. Y tengo elementos suficientes para probar lo que digo, porque se acerca cualquier empresario a ofrecernos un mugroso lápiz de apoyo, al siguiente día tiene intervención o auditorías, tiene patrullas de la policía enfrente, tiene a las patrullas de la policía del Estado, judicial del Estado, filmando. Imagínense lo que significa en términos de intimidación para que enfrente de tu casa estén filmando cuando sales a llevar a tus hijos a la escuela. Esa es, lo voy a decir en términos tal cual. No tan cual, fíjate que muy corteses. Es una auténtica fregadera. No puede ser que estemos en una etapa mientras la gobernadora se le va la vida inaugurando kermeses. Vean, inaugurando kermeses. La gobernadora no la vas a ver metida jamás en un tema relevante para el estado de Sonora. Si hay un problema de inseguridad en cualquier lado, ella sigue inaugurando, cortando listones. Si hay un problema en Obregón, si Sonora tiene el primer lugar en corrupción, según datos del INEGI, no de Durazo, no de Alfonso Durazo, no de Morena, ¿dónde está la gobernadora dándonos una explicación a los sonorenses? Por ningún lado. La necesitamos gobernando. En Sonora hay 3 grupos de poder. Uno encabezado, hay un solo grupo de poder encabezado por Beltrones, pero luego hay 3 grupitos de poder o subgrupos de poder. Uno encabezado, integrado por la gente más cercana a Beltrones, otro por Ricardo Mazón y otro por la propia gobernadora. Los Burs ya no. Y ninguno, ellos son un grupo económico, pero esto es muy político distinto. También. No, son un grupo económico que actualmente no tiene instrumentos de gobierno. Es muy distinto. No, el problema no es ser empresario, el problema no es tener dinero, el problema es estar haciendo tu dinero en la ilegalidad. Ese es el problema. Ya ejercieron el poder, ¿no? La familia Burs lo No, han ejercido, no, ¿no? no. En el estado, A ver, en Obregón. no, claro, no. y tienen sus cuadros Sí. políticos, ¿no? Y ejercen de alguna u A otra ver, manera ese poder y un contrapeso a estos que estás mencionando, pero en una disputa más bien por el cacicazgo, no por democráticamente, ¿no? Que los Burs, y particularmente los que han hecho política en términos históricos, que respondan. Si no se vale, no se vale. Ahora, todo mundo tiene derecho
a jugar políticamente, incluidos los BURS y cualquier capital en el Estado. Pero no hay diferencia, Javier Gándara y etcétera. Ni los fondos. Sí, nada más que lo hagan legítimamente, legalmente. Y aquí estamos hablando del gobierno del Estado que usa el aparato público para limitar las posibilidades políticas de un partido y para incrementar las posibilidades políticas de otro. No se dan cuenta que hagan lo que hagan, gracias al hartazgo social, el PRI no tiene ninguna posibilidad de crecer. Y si quieren, nos metemos en más detalles de este proceso. No quiero raspar más gente de la que ya estaba pendiente la otra cosa, ¿no? Ahora, sí, nos vamos. Sí, ¿qué cualidades tiene para ser secretario de Seguridad Pública? Es lo que dice Jesús Moreno. ¿Qué cartas credenciales tiene? Mira, hace mucho que la seguridad dejó de ser un asunto de policías y ladrones. A mí me sorprende mucho cuando dicen, ¿y qué cualidades tiene Durazo? Como me lo preguntas, Jesús, para ser secretario de Seguridad Pública. Les quiero decir que en el mundo o en América Latina solamente hay 2 países en donde el secretario de la Defensa es militar. Son civiles. ¿Por qué? Porque lo que se requiere hacer en la Secretaría de Seguridad trasciende la capacidad que tiene un policía, por muy policía que sea. Yo les voy a decir que ahorita, antes de hablar bien de mí, porque estoy obligado a sustentar las razones por las que me postula Andrés Manuel desde mi perspectiva. Pero les quiero decir que durante estos últimos 12 años, la inseguridad ha crecido como nunca después de la revolución. ¿Y saben quiénes han sido los responsables de combatir la inseguridad en el país? Los más grandes policías que ha parido México, incluido García Luna. ¿Y qué hizo García Luna? Es un policía. Una Secretaría de Seguridad Pública tiene una altísima connotación política, tiene una altísima connotación administrativa, tiene una altísima connotación presupuestal. Y en nuestro caso, todas las fuerzas de seguridad van a estar a cargo de un policía, pero la titularidad de la Secretaría requiere de un perfil mucho más amplio. Yo tengo una larguísima trayectoria en el servicio público. Mi primer trabajo lo inicié en 1973 a nivel de Canchanchán de 50ª en la Secretaría de Gobernación. Ahí me eché 10 años. Regresé a la Secretaría de Gobernación 20 años después a presidir el área donde yo había iniciado. En ese sentido, como Canchanchán. No, espérame un ratito, Aarón, déjame decirte que conozco en buen plan, como pocos, la administración pública. Como pocos, porque la he vivido abajo y arriba. Mid se ha paseado por 5 secretarías, yo por 10 o 12. La diferencia es que él ha estado en la cúpula del ejercicio del poder y yo he estado abajo y he tenido también la oportunidad de estar arriba. Tengo una licenciatura, un par de maestrías y un doctorado en políticas públicas que estoy seguro de algo me van a servir para diseñar las políticas públicas que nos van a permitir combatir eficazmente la inseguridad en el país. Un punto medular para mejorar esta cuestión en que estamos sumergidos pues en un baño de sangre, ¿no? Que es la seguridad pública, es el sistema penal, y nunca he escuchado en alguna campaña ni a ningún candidato hacer propuestas sobre esto, tener un discurso sobre esto. Incluso no está en la agenda mediática, a menos de que haya un motín o una fuga o alguna muerte, entre comillas, de alguien relevante. Entonces, bueno, y dicho sea de paso, este sistema penal que tenemos, pues es una mentada de madre, ¿no? Porque es una metástasis del delito, una universidad del delito, y hay autogobiernos, y por mucho tiempo, y todo el mundo lo sabe, y no se hace absolutamente nada, además de que nos cuesta muchísimo, bueno, sobre todo estas prisiones preventivas, ¿no? Que
más bien sirven de máxima para, seguridad. Y sirven Sí. para los primodelincuentes, pues se están ahí, conviven ese con... es un grave ¿no? problema. Entonces, ahí, ¿qué visión, cuál es el proyecto de Morena en este sentido? ¿Sacarlos de la cárcel a los delincuentes? A ver, no. ¿A los narcos? No. No. A ver, el país vive un baño de sangre. Eso ya solo nos indica que no podemos seguir combatiendo la inseguridad como lo estamos haciendo. El sistema penal es una de las muchas vertientes que tiene que ver con la inseguridad en el país. Las cárceles actualmente están convertidas en universidades del crimen, porque precisamente, como bien señala Aarón, hay una convivencia de primodelincuentes con los criminales pues más formados en el país. Entonces, a partir de que un primodelincuente llega ahí y se pasa 6 meses, ya sale con el conocimiento de todas las mañas que tiene un viejo criminal. ¿Qué tenemos que hacer? Primeramente, tenemos que adecuar las cárceles. Que incluso resultan insuficientes. Son insuficientes. Para la cantidad de delincuentes. Para que puedan cumplir, estén en capacidad de cumplir con el respeto a los derechos humanos. A lo mejor a algunos pudiera no gustarle, pero si no respetamos al criminal adentro, cuando salga no lo vamos a poder reinsertar socialmente y se va a dedicar a delinquir. Entonces, adecuación de las cárceles para el respeto a los derechos humanos. Hay cárceles, hay una sobrepoblación en las cárceles estatales, pero hay espacios vacíos en las cárceles federales. Pero como una cosa es federal y la otra es estatal, pues nadie se mete con nadie. Tenemos que entender que el problema de la inseguridad, ya no podemos andar echándonos la bolita que te toca a ti porque eres federal, a ti porque eres estatal, a mí no porque soy municipal. Tenemos que asumirlo con una responsabilidad de Estado. Vamos, uno de los puntos más importantes de nuestra propuesta, vamos a rescatar a las cárceles del autogobierno. Porque ahí se genera, en esas cárceles con autogobierno, se genera una buena parte de la inseguridad en el país. ¿Cómo será? Y se administra, Los procedimientos, ¿qué es lo que tienen para...? Deja tú que sea un recurso confidencial, porque tampoco vamos a poner sobre la mesa toda la estrategia que vamos a utilizar en contra de los criminales, porque entonces... Bueno, pues, ¿cuál es el recurso entonces que nosotros tenemos para combatirlos eficazmente si saben desde ahorita cómo los vamos a combatir? La Guardia Nacional, porque también hay muchos enredos, la Guardia Nacional tiene el objetivo de optimizar los recursos de todo tipo que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la futura Secretaría de Seguridad. Nada de que este recurso es mío porque esté en Marina. Nada de que este recurso es mío porque esté en Defensa o porque esté en Seguridad. Lo vamos a integrar en un organismo cuya dirección estará a cargo de un Estado Mayor integrado por representantes de Marina, de la Defensa y de la Secretaría de Seguridad, para que este órgano, la Guardia Nacional, optimice el ejercicio de los recursos que tiene el Estado mexicano para combatir la inseguridad. ¿Se irán a la calle, entonces, los elementos del Ejército y la Marina? Mira, el Ejército y la Marina tenemos la propuesta de retirarlos paulatinamente. Hay lugares en donde la única presencia de una fuerza de seguridad es de los marinos o es de la defensa, y no los vamos a retirar y no los vamos a abandonar. Tenemos por eso que iniciar, y es parte de nuestra propuesta, un programa emergente de capacitación y profesionalización de los cuerpos de seguridad, para que tengamos capacidad de ir relevando, así sea paulatinamente, a las Fuerzas Armadas de las calles. ¿En qué proporción o con qué velocidad? En la misma proporción que tengamos capacidad para ir sacando policías con una formación adecuada para combatir al narcotráfico. En todo este proceso, ¿en dónde entra la llamada amnistía a criminales? Mira, se hizo un gran escándalo con el tema de la amnistía. La amnistía
es una posibilidad de uno de los 10 ejes que propone López Obrador para combatir la inseguridad. ¿Ya se practica la amnistía en México? Claro, pero a ver, es un recurso constitucional que la utilizó Benito Juárez. Primeramente Juárez sentenció a los traidores a muerte y luego, en aras de la unidad en el país, los amnistió. Hay una amnistía de Lázaro Cárdenas, hay una amnistía de López Portillo, la reforma política que parió todas las instituciones político-electorales que generaron un avance político mínimo en el país, como el IFE y otras instituciones, nacen precisamente de la reforma política de López Obrador. Y esa reforma política, el eje es amnistiar a todas aquellos mexicanos que venían combatiendo al sistema. Sí, López Portillo, por la vía armada. Entonces, no nos sorprendamos lo que nosotros proponemos. A ver, el país está bañado en sangre. Pongamos sobre la mesa todas las propuestas, todas las ideas, incluida la amnistía, incluido el indulto amplio, incluido el recurso de nuevas leyes y la preparación de un sistema de justicia transicional, que son mecanismos que han utilizado otros países que han llegado a niveles de violencia como México, en algunos casos por razones políticas y en otros por razones criminales. Pero, por ejemplo, ¿qué hicieron en Sudáfrica? ¿Qué hizo Mandela? Una creación de la verdad para una comisión de la verdad para conocer lo que pasó. Que eso propone también el candidato al frente, ¿no? Y castigar moderadamente a quienes cometieron esos actos criminales. ¿Qué hace la justicia en Estados Unidos? Tú cometes un acto criminal y llegas a un acuerdo y te reducen la pena. O sea, hay muchos mecanismos y sí, le digo a la gente, nadie está hablando de liberar criminales. Hay cientos de miles de campesinos que encuentran en el cultivo de la marihuana o de la amapola una opción de sobrevivencia económica. No tienen otra opción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un programa nacional de sustitución de cultivos para que puedan sobrevivir. Si eso no se los damos, van a regresar a la siembra de productos que luego generan cadenas de criminalidad. Ya se nos está terminando el tiempo. Finalmente, Alfonso Durazo, ¿cuántas diputaciones locales va a ganar Morena de las 21? Mira, por supuesto que uno trabaja, Juan Carlos, para ganarlas todas, sí, pero tampoco me voy a echar aquí la cola al hombro y decir nos vamos a llevar absolutamente todo y carro completo. Pero mínimo ¿cuántas? Mira, sí aspiramos a que la mayoría en el Congreso sea de Morena. Sí. Y no es una aspiración. ¿Y sus números qué les dicen? ¿Les dan para obtener la mayoría de Morena en el Congreso? Nos da para obtener la mayoría, no es una pretensión inviable, porque estamos viendo que la gente se da cuenta que Andrés Manuel no puede llegar solo a gobernar, que necesita, en primer lugar, un respaldo. Yo hablo del Congreso local. Sí, pero del Congreso federal y del Congreso local. La gente va a votar por la fórmula que acompaña a López Obrador, de arriba para abajo. De las 7 diputaciones federales, ¿cuántas ganará Morena? Aspiramos también a llevarnos la mayoría, mínimo 4. 4 diputaciones federales. ¿De las presidencias municipales más importantes de Sonora, de las más grandes? Mira, esperamos en primer lugar comenzar con Hermosillo. En todas las más grandes. ¿Puede ganar Célida Hermosillo? Puede ganar perfectamente. Célida es una gran candidata, es una joven combativa, tiene ya experiencia administrativa. Ya sé que me van a decir que viene del PAN y etcétera, y que padece, y que quién sabe. No, ¿cómo no? No puedo citar 5 colonias. No, ¿cómo no? Pues a lo mejor yo tampoco te las puedo citar, pero eso no quiere decir que no conozca Hermosillo y sobre todo que no conozca la problemática. Entonces, en Hermosillo particularmente tenemos una carta con todas las posibilidades de recibir la simpatía electoral
que te endosa López Obrador, no lo desestimen. En San Luis Río Colorado tenemos un gran candidato, en Nogales, en Agua Prieta, en Cananea. Tenemos gente joven, gente distinta, gente nueva que viene buscando un cambio, y creo que le estamos transmitiendo a la gente que ese es nuestro objetivo, y en virtud de ello nos va a respaldar electoralmente. Muchas gracias, Alfonso Durazo, por estar con nosotros. Gracias, 4 por 1. Jesús Moreno. Contra 1. Muchas gracias, Juan Carlos. Como 4 por 4. Gracias, Aarón. Juan Carlos. Gracias. Gracias, Katia Mavisca. Gracias. Hasta el próximo jueves estará Leticia Cuesta, candidata del Frente al Senado de la República. Después Maloro Acosta, candidato del PRI, Partido Verde y PANAL. Después Antonio Astiazarán, y Silvana no nos ha confirmado. Esperemos que nos confirme. 9:06. Gracias, buenos días. Hasta mañana.